Hola mis amados hermanos estudiantes bíblicos, mis pacientes hermanos estudiantes bíblicos. Digo paciente porque este tema de la gracia ha sido más largo de lo que suponía. Con este punto, el número 11, crecer en la gracia, estamos arribando al fin, al término de nuestras consideraciones respecto de este tan vasto tema sobre la gracia de Dios. Como todos los temas que tienen que ver con nuestro omnipotente Señor, decir que hemos llegado al término es una manera de finalizar en la tarea de profundizar, lo que no quiere decir haber llegado al fondo del asunto. Que nuestro Dios se digne bendecirnos de manera que podamos afirmar nuestra fe en quien sustenta nuestra vida, ¿no? Alguien ha dicho que nuestra vida cristiana es como un viaje en bicicleta. Si pedaleás, avanzás. Si de crecer en la gracia se trata, bueno, las epístolas están llenas de metáforas que expresan que la vida cristiana es un constante crecimiento. En 2 Pedro 3:18, después el apóstol de exhortar a guardarnos del error y mantenernos firmes, leemos lo siguiente: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro insiste en el crecimiento tanto al principio de la vida cristiana como en la etapa de la madurez. Ese fue su consejo en su primera carta, y en el capítulo 2, versículo 2. Parafraseando, decimos: deseen como niños recién nacidos para que crezcan, ¿no? La leche espiritual, dice él, para que crezcan. Y sigue haciéndolo al terminar su segunda carta, cuando se supone que sus lectores ya habían adquirido mayor experiencia espiritual. Santiago, en su carta, capítulo 4, versículo 6, también nos enseña que la provisión de la gracia de Dios no es una concesión única ni estática. Santiago viene hablando del peligro de amar al mundo, del desagrado de Dios ante la infidelidad de su pueblo y del celo del Espíritu Santo morador en el creyente. Y ante tales demandas hacia los cristianos, señala las benditas provisiones de Dios. Dice: pero Él da más gracia. Esto equivale a que ante cada mayor necesidad, Dios otorga una nueva gracia. Bendito sea el Señor, ¿no? Según leemos en Lamentaciones 3, 22 y 23, la gracia y la misericordia de Dios son favores renovables, maravillas que Dios hace. Quienes llegan a conocer lo que significa ser salvo por gracia, no pasa mucho tiempo sin descubrir que no pueden permanecer estáticos. Lucas, al comienzo de su evangelio, destaca en dos ocasiones el progreso del Señor Jesús. En el capítulo 2, versículo 40, se refiere a su niñez y dice: y el niño crecía en sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. En ambos pasajes la sabiduría y la gracia van juntas, porque sin el ejercicio de la gracia es imposible alcanzar sabiduría. La palabra para crecer en el versículo 40 indica, según los entendidos, crecimiento natural y espiritual de alguien que vive, mostrando una acción ya ocurrida, pasada. El niño creció y se fortaleció, sería la idea, ¿no? Luego, en el capítulo 2, versículo 52, posiblemente un tiempo posterior, reitera: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí el tiempo del verbo es otro. Manifiesta un progreso continuo a fin de lograr la complacencia de Dios y los hombres. Debía seguir avanzando cada vez más.
La frase la gracia de Dios y en gracia para con Dios son diferentes. La primera expresa la comunión de la gracia de Dios hacia su Hijo. La segunda refiere el retorno de aquella gracia por parte de su Hijo hacia su Padre y hacia los que les rodean. Las comparaciones de ambas expresiones parecen establecer una conexión íntima, una reciprocidad de la gracia. Esa misma gracia que nos capacita para realizar la voluntad de Dios es la que proporciona el agrado de Dios. Nuestro Señor, desde su preadolescencia, tenía bien en claro que la perfección de su naturaleza humana y su carácter se sustentaba en la dependencia para con su Padre, o con el Padre, ¿no? Cuando captamos el significado de la gracia de Dios, ella nos estimula a una mayor intimidad para con Dios. Cuanto más crecemos en la gracia, más sentimos la necesidad del favor divino. El apóstol Pablo da testimonio de su avance en el trato con el mundo y con los creyentes. Él dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, 2 Corintios 1:12. Cuando llegamos a ser participantes de esta gracia, esta se convierte en una poderosa fuerza multiplicadora del progreso espiritual. Veamos brevemente cómo podemos crecer en la gracia. Recordemos que la enseñanza de la Escritura respecto de la gracia de Dios enfatiza el hecho de que Dios otorga sus bendiciones de una manera gratuita y soberana y no en respuesta hacia algún mérito por parte de nosotros, los hombres. Por otro lado, hay indicaciones claras del hecho de que no hay una cualidad pasiva, sino una fuerza activa, un verdadero poder actuante en la experiencia del creyente, tal como vemos en 1 Corintios 15:10. Allí dice, pero por la gracia, dice el apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esto es lo que el apóstol apunta. La gracia, por lo tanto, no es el poder de hacer el bien mediante el ejercicio de una voluntad personal propia y libre. La gracia es más bien la capacidad concedida hacia aquellos que se sienten honda y sinceramente conscientes de su inhabilidad propia y apelan al divino dador en respuesta a la fe. Algunos teólogos han sugerido que la gracia es concedida a través de lo que llaman, entre comillas, medios de gracia. Y hacen referencia a la asistencia a las reuniones de la iglesia, al bautismo, la cena del Señor, etc. No vamos a objetar que todo ello debe ser practicado por todos los creyentes, y ahora en pandemia parecería que, tenemos muchas limitaciones para ellos. Tampoco objetamos que la observancia regular de todo esto es una evidencia de la gracia en el alma, pero debemos reconocer que estos son méritos externos y no constituyen en sí mismos el progreso espiritual de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo de la siguiente manera en 2 Timoteo 2:1. Le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, este es un texto que debemos interpretar debidamente. La palabra esfuérzate, o el otro fortalécete, es característica paulina y aparece en ese mismo sentido. En Efesios 6:10, ahí habla justamente de tomar fortaleza en Dios. No es una apelación a que Timoteo desarrolle su propia fortaleza. No se le pide que se esfuerce a sí mismo, sino literalmente le dice, revístete
de fortaleza en la gracia de Cristo Jesús. El sentido sería, permite que la gracia te fortalezca. Ahí está. Esa sería la idea. Permite que la gracia te fortalezca. El consejo a Timoteo es a que se concientice de la necesidad constante de ser fortalecido por la gracia del Señor Jesucristo. En otras palabras, es llamado a evitar la acción de su propia suficiencia y permitir que el poder de Cristo se perfeccione en su debilidad. El creyente no es solamente un recipiente pasivo de esa fortaleza, sino que activamente debe apropiarse de la fuente de fortaleza que descansa en la gracia de Dios. Pero además de concientizarnos, debe existir la acción. La motivación de crecer en la gracia es fuertemente activada por la meditación diligente de la palabra de Dios en un espíritu de oración. No hay ningún sustituto para el conocimiento de la palabra de Dios. Ella tiene el poder de convertir el alma y producir una vida espiritual que honra a Dios. La Escritura nos revela el carácter de Dios, ya lo vimos al principio de nuestros estudios, al considerar los atributos de Dios que en la Escritura, a través de ella nos llegan. Y por ella vemos las variadas excelencias de su persona, ¿no? Como lo vimos, su grandeza, su poder, su santidad, su bondad, su amor, su fidelidad, su gracia. Pablo encomendó a los ancianos de Éfeso, allí en Hechos 20:32, a la palabra de su gracia. La gracia rechaza todo intento de poseer más alto concepto de sí, de mí, que el que debo tener. Romanos 12:3. Es la gracia la que produce una estimación de los demás superior a uno mismo. Allí lo vemos esto en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Como hemos afirmado, hermanos, ¿sí? Como hemos afirmado en la introducción, la gracia es inerte ante nuestra suficiencia y plenamente efectiva ante nuestra impotencia. Nuestra suficiencia es la carnalidad, procurando ganar espacios por el esfuerzo propio. Es por lo tanto la generadora de conflictos, la causa de nuestro decrecimiento, no crecemos por nuestra carnalidad. La gracia desestima el uso de armas carnales y lleva, dice ahí Pablo en 2 Corintios 10:5, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Crecer en la gracia es impedir el desarrollo del pecado en nuestras vidas. Cuando la gracia domina nuestro interior, todo el ser queda gobernado por la sujeción a Cristo y el Espíritu nos transforma para ser conformados nada más ni nada menos que a la imagen de Él. Crecer en la gracia de Dios significa asumir la responsabilidad de velar por este crecimiento en otros también, logrando la pacificación y santidad mutuas. Seguir la paz, dice la Biblia, con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuidado con todo esto. Esto está en Hebreos 12, 14 y 15. Bueno, como miembros del cuerpo de Cristo tenemos la tarea de observar a nuestros hermanos y procurar su crecimiento en la gracia. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay en nuestras iglesias creando conflictos a causa de un temperamento indomable? Me pongo en primer lugar, ahí estoy, ahí firme. Primero, qué malo es ser poseídos de un espíritu no perdonador. Esos hermanos son salvos, han tenido entrada a la gracia, pero esta se mantiene estancada en su experiencia. No es que para ellos el crecimiento sea inalcanzable, no, sino que no están dispuestos a apropiarse de ella. La gracia
aunque no nos fue dada, perdón, la gracia, aunque nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, como escribe Pablo en 2 Timoteo 1:9, lo es para su crecimiento, requiere su cultivo y para ello debemos desearlo, lo cual se hace posible, ¿de qué manera? Renunciando a nuestros actos en contra de ella. El crecimiento de la gracia se adquiere también por el ejercicio, como dijimos, de una vida de oración. El escritor de la epístola a los Hebreos nos recuerda que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Hebreos 4:14, que vive siempre para interceder por nosotros, Hebreos 7:25, y nos alienta para acudir a Él a fin de recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en tiempos de necesidad. 4:16 de Hebreo, sí, lo sabemos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta frase, oportuno socorro, es amplísima. Puede significar el auxilio en tiempos de tentación, en tiempos de aflicción, de angustia, o también de servicio. Necesitamos oportuno socorro aún en el servicio al Señor. La unión de su misericordia y de su gracia parece tener en cuenta su aceptación por los fracasos pasados y su provisión para la necesidad presente. Su socorro llega cuando la necesidad apremia. Gloria a Él. La gracia de nuestro Señor Jesucristo entonces sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Hacemos una rápida conclusión. El tiempo ha pasado. Primero, el concepto de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. La gracia aquí significa favor o buena voluntad. La gracia es un atributo divino y es eterna y perfecta como eterno y perfecto es Dios. Segundo, el concepto de la gracia en el Nuevo Testamento. Jesucristo es la personificación y la suprema manifestación. La gracia no es otra cosa que la misma persona de Cristo. Tercero, ¿cómo actúa la gracia? Bueno, solo actúa cuando vaciamos nuestro yo y permitimos la actuación divina en nuestras vidas. Cuarto, la manifestación de la gracia. Sí, la gracia de Dios no se agota con el otorgamiento de la salvación. La vida cristiana está llena de conflictos internos como la carne y externos como los principados y potestades. Quinto, la entrada a la gracia. Habiendo sido justificados por la fe a través de Cristo, ahora se restableció la paz con Dios, teniendo plenos derechos de entrada por la fe a esta gracia. La experiencia que gozamos es la de haber entrado a esta gracia en la cual estamos firmes y nos fortalece cada día para seguir las pisadas del Maestro y mantener viva la esperanza de su pronta venida. Sexto, las cualidades de la gracia, su soberanía, su abundancia, su riqueza, su fructificación, su autenticidad, su confiabilidad. Sexto, los peligros de la gracia, ¿no? Hacerla vana en nosotros sin fruto, caer de la gracia, abrazar otro evangelio, procurar las obras propias y no las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Octavo, la suficiencia de la gracia. Bástate mi gracia. Recuerda, no significa arréglate como puedas, sino yo te sostendré en tu dolor para que logres el objetivo. Este principio es aplicable también a la satisfacción de nuestros vacíos afectivos. Noveno, la expectativa de la gracia. La gracia de Dios nos da dones, también nos confirma, pero espera de nosotros una respuesta afín con lo que ha sido otorgado. La clave de la gracia será la expectativa de vivir siempre en dependencia de nuestro Señor. Décimo, la ley y la gracia. La ley mosaica estaba compuesta por tres partes importantes: ceremonial, judicial y moral. La ley ceremonial la cumplió el Señor. La ley judicial fue dictada a Israel como una nación teocrática, pero la ley moral configura normas
perpetuas que regulan la relación entre Dios y nosotros. La ética divina es inmutable, de modo que permanece vigente. 11º y último, crecer en la gracia. Quienes llegan a conocer lo que significa ser salvo por gracia, no pasa mucho tiempo sin descubrir que no pueden permanecer estáticos. Recordemos el ejemplo de Jesús, quien crecía en sabiduría y en gracia. Concretamente, crecer en la gracia significa impedir el desarrollo del pecado en nuestras vidas, muriendo cada día a él y viviendo para Dios y para el prójimo. Mis amados hermanos y hermanas, el próximo tema, Dios mediante, es conocer quién cada día hace posible la gracia de Dios en nuestras vidas. Esto es, la persona y la obra del Espíritu Santo. Próximo tema entonces, la persona y la obra del Espíritu Santo. Bendecida semana para todos, amados míos.